Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Contraloría, Sistema de Registro Contable, Pólizas. Presenta Soto Sabás Iván. Fundamento legal. El capítulo 3 del Código de Comercio de la Contabilidad Mercantil, en su artículo 33, menciona: el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio, pero en todo caso deberá satisfacer los siguientes requisitos mínimos. Inciso A. Permitirá identificar las operaciones individuales y sus características, así como conectar dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios originales de las mismas. Inciso B. Permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a las acumulaciones que den como resultado las cifras finales de las cuentas y viceversa. Inciso C. Permitirá la preparación de los estados que se incluyan en la información financiera del negocio. Inciso D. Permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, las acumulaciones de las cuentas y las operaciones individuales. Inciso E. Incluirá los sistemas de control y verificación internos necesarios para impedir la omisión del registro de operaciones, para asegurar la corrección del registro contable y para asegurar la corrección de las cifras resultantes. Código Fiscal de la Federación. El artículo 28 del Código Fiscal de la Federación establece que las personas que, de acuerdo con las disposiciones fiscales, estén obligadas a llevar contabilidad estarán a lo siguiente. Fracción 1. Para efectos fiscales, la contabilidad se integra por los libros, sistemas, registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de evaluación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones y la que obliguen otras leyes. En el reglamento de este código se establecerá la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción y los elementos adicionales que integran la contabilidad. Fracción 2. Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos, conforme lo establezcan el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. Fracción 4. Ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las reglas de carácter general que se emiten para tal efecto. Esto es el fundamento legal que ampara el llevar contabilidad mediante medios electrónicos y los medios de registro. Ahora bien, con el paso del tiempo y al incrementarse las operaciones comerciales y debido al desarrollo económico, se crearon distintos sistemas modernos de contabilidad y se clasifican en: una póliza se conforma de elementos básicos como el nombre de la empresa, el tipo de póliza y los datos relativos a la operación realizada. La organización espacial de estos datos y el color del documento dependerá del tipo. En este párrafo nos referimos principalmente a pólizas físicas, es decir, hojas de papel en las cuales se llevaban a cabo los registros. En la actualidad, se llevan a cabo los registros en su mayoría a través de medios electrónicos. En esta ocasión, estudiaremos a fondo el sistema de pólizas. Comenzamos por definir qué es una póliza. Dentro del ámbito contable,
Póliza se define como un documento contabilizador en el que se anotan las operaciones que una persona física o moral generó dentro de un periodo fiscal determinado. En la actualidad, este registro puede ser físico o digital. Una póliza se conforma de elementos básicos, como el nombre de la empresa, el tipo de póliza y los datos relativos a la operación realizada. La organización espacial de estos datos y el color del documento dependerá del tipo. En este párrafo nos referimos principalmente a pólizas físicas, es decir, hojas de papel en las cuales se llevaban a cabo los registros. En la actualidad, se llevan a cabo los registros en su mayoría a través de medios electrónicos. En el siguiente esquema podemos apreciar los elementos de una póliza, comenzando por el encabezado, posteriormente el cuerpo y finalmente el pie. El encabezado lo componen el nombre de la empresa, el tipo de póliza, la fecha y el número de póliza, mientras que el cuerpo lo componen el número de la cuenta de cargo y el número de la cuenta de abono, el nombre de la cuenta, el número de la subcuenta, el nombre de la subcuenta, e incluso podría tener el número y nombre de la subcuenta, dependiendo al nivel al que se trabaje, y por supuesto el importe o la cantidad. Mientras tanto, al pie corresponde el concepto de la operación, el nombre de quien elaboró, revisó y autorizó. Tipos de póliza. Nos encontramos con la póliza de diario, la póliza de ingreso, la póliza de egreso y la póliza de cheque. Esta última es bastante similar a la de egreso, ya que como su nombre lo indica, representan un egreso, es decir, una salida de dinero. Comenzamos por la póliza de diario. La póliza de diario se emplea cuando las operaciones contables no se realizan con efectivo, es decir, cuando se llevan a cabo registros de movimientos contables los cuales no implican una salida de dinero ni tampoco una entrada, es decir, un ingreso. Los documentos fuente para realizar este tipo de pólizas son por ventas a crédito, depreciaciones y amortizaciones. Y por supuesto, las provisiones. Como podemos apreciar en la imagen, es un modelo bastante sencillo, el cual reúne las características ya antes mencionadas. Generalmente tienen un color, dependiendo del lugar en el que eran empresas, tienen un color, dependiendo del lugar en el que eran empresas. Posteriormente tenemos la póliza de ingreso. La póliza de ingreso se emplea para registrar el dinero que recibe una empresa, el cual puede provenir de una venta o de un cobro a deudores, es decir, es el ingreso monetario a la cuenta de cheques de la compañía. Como mencionábamos, en la póliza de diario, la cual no representaba un ingreso o un egreso, como su nombre lo indica, en este caso la póliza de ingreso es eso, para registrar ingresos, y los documentos fuentes son el estado de cuenta bancario, cheque del cliente o de otros deudores, transferencias bancarias o cobros en efectivo. En este caso tenemos la póliza de ingresos, póliza de egresos. Este tipo de póliza se realiza cuando se registran operaciones pagadas en efectivo o movimientos que se reflejan en el estado de cuenta que envía la institución bancaria, generando una salida de dinero por parte de la empresa. Su principal característica es esa. Representa una salida de efectivo. Documento fuente, el estado de cuenta bancario. Finalmente, tenemos la póliza de cheque. La póliza de cheque es el documento que se elabora para pagar la compra de bienes y servicios por medio de un cheque. La operación representa la salida de dinero de la cuenta de cheques. Documento fuente, los cheques que expide la compañía por concepto de pago. Generalmente se anexa el cheque
en el apartado que se muestra en la imagen, en la parte superior, y posteriormente se llena el resto de la información, el concepto, la fecha y las respectivas cantidades. Como podemos ver, es muy similar a la póliza de egreso. La única diferencia es que se anexa el cheque y por supuesto que debe cumplir con las características que éste debe tener para tener validez. Para nuestro ejercicio práctico hemos elaborado una práctica contable llamada ejemplo SADCB. Son aproximadamente 13 asientos, muy sencillos, operaciones básicas, las cuales iremos registrando en pólizas precisamente para mirar la manera y el uso que se le da a estas. Iniciamos con el asiento número 1, que nos indica los saldos iniciales en bancos, almacén, equipo de reparto, edificio, mobiliario y equipo, y lo cual pues es nuestro capital social. Una compra de producto A, así lo vamos a llamar, para el ejercicio, venta, la creación de fondo fijo, compra de un servicio de publicidad, el pago de nómina al departamento de ventas y departamento de administración, más ventas, alguna reposición de gastos, compras, algunos arreglos e instalaciones a las oficinas, la creación de la reserva legal, las depreciaciones y amortizaciones que correspondan y por supuesto el ajuste correspondiente de IVA. ¿De acuerdo? Entonces para esto creé un formato de pólizas muy sencillo, pero que considero funcional. Ya me adelanté un poco en cuanto a los colores, esto para poder identificar mejor la póliza diario, ingreso, egreso, según corresponda. Comenzamos con de acuerdo a lo que nos indica nuestra redacción, que la empresa se inicia con los siguientes saldos. Ok, debido a que no estamos manejando un ingreso como tal directamente, sí se va a manejar, claro, en los bancos, pero inicialmente tenemos que registrar estos saldos, lo cual se va a llevar a cabo en una póliza diaria. ¿De acuerdo? Aquí yo ya me adelanté un poquito a elaborarlo, únicamente es cuestión de explicarlo. Tenemos igual códigos agrupadores, esto únicamente como fines didácticos. Como bien sabemos, el catálogo de cuentas varía de acuerdo al sistema contable que se utilice y por supuesto al tipo de empresa. Puede ser una constructora, una comercial, etcétera. Entonces únicamente es para tener un poco más completo el ejemplo. Utilizamos la cuenta de deudores diversos, socios y accionistas. Lo vamos a manejar a nivel subcuenta únicamente para darle un poco de coherencia a todo esto. Se puede manejar a nivel subcuenta, por supuesto. Comenzamos con los 300,000, los 300,000 que vienen de bancos. Posteriormente el cargo almacén con un valor de 200,000, el equipo de reparto con un valor de 250,000, el edificio de 600,000 pesos y el mobiliario y equipo de 70,000. Cargo, abono a capital social, sumas iguales. Y bueno, así quedaría nuestro primer asiento, muy sencillo, registrado en póliza de diario, como ya había comentado. ¿Por qué? Porque no hay una salida o un ingreso directamente de dinero. Es decir, lo que se aportó es lo que se inicia nuestra empresa ejemplo, y eso es el capital social. Ahora bien, ¿qué correspondería? Tenemos ahora sí el ingreso a bancos. Inicialmente nosotros realizamos el cargo a deudores diversos. Posteriormente corresponde hacer notar ese ingreso a bancos como debería de ser. Por tanto, realizamos el cargo a bancos por la cantidad de 300,000 pesos contra el deudor diverso. Utilizamos a los deudores diversos como una cuenta puente. Cargo, abono.
quedaría saldada hasta este momento y ya tendríamos el cargo a los bancos. ¿En qué? En una póliza de ingresos y por supuesto en la póliza número 1. ¿De acuerdo? Sumas iguales. Y bueno, con que continuamos. Con la compra. Se compra producto A por 151,200 pesos masiva. Hasta ahí. Continuamos con la segunda parte de lo que se paga. ¿Por qué? Porque primero vamos a realizar el registro de la compra, la provisión, vaya. Realizamos cargo almacén por el valor de la mercancía, más IVA por acreditar, por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos provisionando, aún no estamos registrando ya cuánto se va a pagar. Y bueno, contra nuestros proveedores. ¿De acuerdo? Sumas iguales, póliza de diario número 2. Y ahora sí, ¿qué nos dice el resto del asiento? De lo cual solo se paga 52,617.60 al contado. ¿De acuerdo? Se paga, hablamos de una póliza de egreso, es decir, de una salida de efectivo. Realizamos el cargo a proveedores por la cantidad que nos está indicando nuestra redacción, 52,617 pesos. La parte proporcional de IVA de esos 52,000 pesos contra bancos, que es de donde va a salir nuestro dinero, y cancelamos el IVA por acreditar, claro, la parte correspondiente a los 52,000. Sumas iguales y hasta aquí llevamos nuestra primer póliza de egreso. Continuamos. Asiento número 3. Vendemos 200 productos A 2,500 cada uno más IVA. Hasta ahí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vamos a realizar la provisión. ¿En qué? En una póliza de diario. Y sería nuestra póliza de diario número 3. Muy bien. Realizamos el cargo a clientes por el valor que corresponde de 580,000 pesos. El cargo a costo de venta también por el valor que corresponde. Contra nuestras ventas, el IVA no cobrado. ¿Por qué? Porque estamos realizando una provisión. En esta ocasión yo utilicé la cuenta IVA no cobrado. También puede aparecer como IVA por trasladar. Sin embargo, es la cuenta que yo actualmente utilizo. Y el cargo almacén. Damos sumas iguales. Nuestra póliza de diario número 3. Recordar por qué. Porque no estamos registrando ya un ingreso o una salida de dinero. Meramente es la provisión. Ahora sí, continuamos con el resto de. ¿Y qué nos dice? De lo cual nos pagan 290,000 al contado. Ok. Nos lo van a pagar, entonces va a ser registrado en una póliza de ingresos. Póliza de ingresos número 2. Cargo al banco, 290,000 pesos. Cargo al IVA no cobrado, 40,000 pesos. Estamos cancelando la parte proporcional contra los clientes y contra el IVA cobrado. Sumas iguales. Muy bien. Número 4. Se crea un fondo fijo de caja chica por 5,000 pesos. De acuerdo, realizamos el movimiento correspondiente en una póliza de egreso. ¿Por qué? Aparentemente podríamos decir que podría ser una póliza de diario, ya que caja y bancos pertenecen al activo circulante. Sin embargo, lo realizamos porque en el supuesto de que la caja maneja dinero en efectivo y el banco, por supuesto, está dentro de la cuenta. En este caso podríamos suponer que fue un retiro, podríamos suponer que se realizó la disposición del dinero de manera inmediata en un banco, en un cajero, etc.
Entonces el asiento es muy sencillo: cargo a caja por los 5,000 pesos, abono al banco por los 5,000 pesos. Es nuestra póliza de egreso número 2. Disculpa. Continuamos. ¿Qué nos dice? Se contrata un servicio de publicidad por 7,000 pesos masiva. Un servicio de publicidad. Vamos a realizar nuestra provisión en una póliza de diario número 4. Cargamos a la cuenta de activo propaganda y publicidad. Aquí yo dejé anuncios como su cuenta. 7,000 pesos el IVA por acreditar contra los acreedores diversos. Muy bien, ¿por qué? Porque no puedo utilizar directamente el banco. Podría hacerlo para fines un poco más rápidos. Vaya a cargar directamente a propaganda publicidad, al IVA acreditable y a el banco. Pero lo correcto, o lo ideal más bien, sería realizar su provisión y su ingreso o egreso, dependiendo del movimiento que se trate. Para eso son las pólizas, precisamente para que registres cada movimiento como debiera de ser en la póliza que corresponde. ¿De acuerdo? Sumas iguales. Y ahora sí, nuestro pago. Cargo a acreedores, cancelándolos por los 8,120. El IVA acreditable, ahora sí, estamos acreditando el IVA del gasto, 1,120, contra el banco. Ya visualizamos la salida como tal. Y cancelamos el IVA por acreditar. Sumas iguales. Muy bien. Continuamos. Se paga la nómina correspondiente. Tenemos el total del departamento de ventas y del departamento de administración, el IMSS y el ISR. Por supuesto que son datos meramente didácticos. Y nuestro registro quedaría así: cargo al gasto de venta por la cantidad que corresponde, cargo los gastos de administración, hacemos la subcuenta de sueldos y salarios, 9,000 pesos, abono al IMSS por pagar por la cantidad total, el ISR igual, la suma de aquí, que son los 2,400, y posteriormente los sueldos y salarios por pagar. Una póliza de diario número 5, es la que corresponde. Llevamos una secuencia: póliza de diario 5, porque aún no reflejamos una salida de dinero. En este caso que estamos hablando de pagar la nómina, sabemos que va a salir dinero, pero realizamos la provisión. ¿De acuerdo? Ahora sí, la salida en la póliza que corresponde, que es una póliza de egreso. Muy bien. Únicamente la parte que corresponde, sueldos y salarios por pagar, 16,800 contra nuestro banco. Muy bien, ya reflejamos la salida. Posteriormente, se venden al contado 97 productos a un precio de 2,500 cada uno más IVA. ¿Qué correspondería hacer? Registrar la provisión en una póliza de diario número 6. Es el número que continúa. Cargo a clientes por los 281,300. Cargo al costo de venta, la cantidad que corresponde. Contra las ventas, contra nuestro IVA no cobrado, aún no sabemos si se va a cobrar o no. Y contra el almacén. ¿De acuerdo? Poner atención a nuestra redacción que dice: se venden al contado. Al contado nosotros entendemos perfectamente que se cobró. Por tanto, debemos registrar nuestro ingreso. Ok, cargo al banco por los 281,300 pesos. Cargo al IVA no cobrado contra nuestros clientes, los 281,000 pesos. Y la parte que corresponde al IVA cobrado, ya se cobró.
Sumas iguales, nuestra póliza de ingresos número 3. Muy bien. Número 8. Se realiza la reposición de los siguientes gastos. Tenemos gastos de teléfono, agua, luz. Ojo con las notas que siempre debemos poner atención. IVA incluido y 50% para cada departamento. Para el de ventas y el de administración. Ok. ¿Qué corresponde hacer? La provisión. ¿En dónde? En la póliza de diario. La número 7 en este caso. Y continuamos. Gastos de venta, las subcuentas, teléfono, agua y luz, lo mismo con los gastos de administración, por la cantidad que corresponde, el 50% de cada gasto para venta y para administración. Tenemos sus sumas, el IVA acreditable de todos los gastos, IVA por acreditar, perdón, contra nuestros acreedores diversos. Hasta aquí, todo bien, únicamente tenemos esto extra que pues es la subcuenta con su respectiva cantidad. ¿Por qué? Porque la redacción así lo indica. ¿De acuerdo? Al volver a leer, identificamos que dice se realiza la reposición. Reposición es decir, que se paga. Probablemente algún colaborador de la empresa lo pagó en el momento y ahora es momento de reponerle ese dinero. Por tanto, utilizamos la cuenta acreedores diversos. Nuestro acreedor diverso. Ahí podríamos colocar el nombre, por supuesto. Pero lo que nos corresponde es realizar la salida del banco. En una póliza de egreso, en este caso la número 5, la cantidad que corresponde, los 895 pesos, contra el banco, nuestro movimiento de IVA, nos acreditamos ahora sí el IVA, y lo sacamos del IVA por acreditar, porque ya nos lo acreditamos. Muy bien. Una compra al contado de 100 mercancías a 1,005 pesos cada uno más IVA. Es una compra, por tanto debemos realizar el ingreso de la mercancía, por supuesto en una póliza de diario, y lo que corresponde es realizar el movimiento cargo almacén, el IVA por acreditar contra nuestros proveedores. Póliza de diario número 8. De acuerdo, recordar leer la redacción una vez más. Al contado, ok, se pagó. Por tanto, corresponde realizar una póliza de egreso. Cancelamos los proveedores por los 116,580. Nos acreditamos el IVA y realizamos la salida del banco. Cancelamos el IVA por acreditar. Si se pagó, si nos lo acreditamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Número 10. Se realizan arreglos a las instalaciones de energía eléctrica de las instalaciones, valga la redundancia, por 5,500 pesos más IVA. Por ahí un detalle al repetir las palabras, pero creo que se entiende. Se realizó un gasto. Por lo tanto, provisionamos, reflejamos nuestro gasto por 5,500 pesos más IVA contra nuestros acreedores diversos. Que corresponde registrar el pago. En una póliza de egresos, ya vamos en la número 7, cargo al acreedor, cargo al IVA acreditable contra la salida del banco, la misma cantidad, los 6,380, nuestro IVA, tenemos sumas iguales. Muy bien. Se decide crear la reserva legal por una cantidad de 54,318 pesos. Si bien aquí de igual forma se podría realizar en una póliza de diario la provisión, si así se desea, sin embargo lo hice directamente porque es una salida.
Es un movimiento que se realiza y bueno, evidentemente va a afectar nuestro saldo en bancos y ahora el movimiento se va a la reserva legal. ¿De acuerdo? Luego nuestra reserva legal contra los bancos. Se registran las depreciaciones y amortizaciones correspondientes. ¿De acuerdo? Depreciaciones, como bien vimos en la explicación anterior, era el primer y el principal ejemplo de movimientos que pudieran registrarse en pólizas de diario. Toca la número 10. Y bueno, lo que corresponde al gasto de venta, gasto de administración. En este caso lo dividimos 50% del edificio, el equipo de oficina. Bueno, el equipo de reparto sí lo dejé al 100% dentro de los gastos de venta. Y la amortización que corresponde a nuestros gastos de instalación. ¿De acuerdo? Tenemos la suma en gastos de venta, la suma en gastos de administración y a su debida cuenta. La depreciación de edificio, de mobiliario, de equipo de reparto y la amortización a los gastos de instalación. Y finalmente nos indica que se realiza el ajuste correspondiente de IVA. Aquí me voy a adelantar un poquito. Lo voy a mostrar. ¿Por qué en una póliza de diario? Porque únicamente vamos a cancelar nuestros saldos. En este caso tenemos un IVA por pagar. Cargamos el IVA cobrado contra el IVA acreditable y nos arroja un IVA por pagar. Se preguntarán de dónde tenemos el IVA cobrado y el IVA acreditable. Continuamos con la siguiente parte, que son nuestras T's de mayor. También ya me adelanté un poquito. Esto está ya llenado, ya registrado. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es el registro como tal en pólizas de diario, de ingreso y de egreso, y que tengamos claro qué tipo de asientos, qué tipo de movimientos podemos realizar o corresponden a cada tipo de póliza. El vaciado en la T de mayor creo que ya es algo básico. En este caso yo dejé con colores para representar los ingresos, las salidas y los movimientos en póliza de diario. ¿De acuerdo? Según corresponden. Creo que no hay mayor cosa que explicar. Algo que creo que todos sabemos. Algunas cuentas evidentemente se quedan solo con su movimiento. Otras se quedan completamente saldadas. En el caso de nuestros acreedores diversos, los deudores diversos. Y bueno, aquí tenemos nuestro mayor. ¿Qué nos falta? Nuestros estados financieros. ¿De acuerdo? También ya me adelanté un poco. A manera de resumen, tenemos el estado de costo de producción y ventas. En nuestro caso no tenemos, el ejemplo no es una empresa que se dedique a la producción, por lo tanto no se realizó. El que estamos mostrando es como en un supuesto caso de que lo fuera, al 31 de diciembre de 2021. ¿Por qué? Porque nuestro ejemplo inicia actividades en 2022. Entonces, únicamente es meramente ilustrativo. El estado de costo de producción y ventas refleja precisamente las compras, los gastos en materia prima, la producción en proceso que se tenga, el producto terminado, rebajas sobre la materia prima, los gastos de fabricación, de mano de obra y nuestro inventario final de materia prima, de producto terminado y de producción en proceso. Pero bueno, ese es otro tema que en este caso no nos corresponde. Ya en su momento probablemente se dé una explicación. Tenemos nuestro estado de resultados únicamente con nuestros saldos. Nuestro saldo de ventas, nuestro saldo de costo de ventas, nuestros gastos, por supuesto, gastos de venta, gastos de administración.
tenemos ya aquí registrada su cantidad. En este caso, como la práctica fue muy pequeña, no tenemos otros gastos, tampoco otros productos, no hay gastos financieros ni productos financieros. Para fines ilustrativos, calculamos una PTU y un impuesto a la utilidad, teniendo así una utilidad ya neta de 245,000 pesos, y la cual nos vamos a llevar a nuestro estado de situación financiera o balance general. ¿De acuerdo? De nuevo, ya nos adelantamos. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos ya nuestros saldos determinados en el mayor, únicamente corresponde vaciar. Aquí lo importante es realizarle el análisis al momento de realizar los registros de nuestras pólizas, lo cual era nuestro tema principal. Y bueno, pues ya corresponde únicamente verificar nuestros saldos en caja, bancos, inventarios, que en este caso es el almacén, los clientes, el IVA por acreditar, registrar los activos fijos con sus debidas depreciaciones, amortizaciones, nuestras sumas. Tenemos la suma de activo total y por supuesto el pasivo, lo mismo, los proveedores, los impuestos por pagar, el IVA por pagar que habíamos determinado, el IVA que queda por cobrar, por trasladar, vaya, nuestra reserva legal, la utilidad del ejercicio y nuestro capital social. Teniendo así, se alcanza a observar, nuestras sumas iguales: 1.970.000 con 3 pesos, 1.970.000 con 3 pesos. Y bueno, esto ha sido todo. Este fue nuestro ejemplo práctico, un ejemplo un tanto corto, un tanto sencillo, pero con la intención de llevar a cabo el registro